Muy buenas tardes. Gracias a Fede Cámaras por permitirme acompañar a estas 4 personalidades que representan a 4 importantísimas empresas. El tema es Empresas Binacionales Exitosas. ¿Cuál es la fórmula? Primero me permito presentarles a quienes van a compartir con nosotros esta tarde. Primero, a Ramón Esteves Domínguez, actualmente es vicepresidente ejecutivo del Grupo Leti. Ha ejercido a nivel empresarial roles directivos en organizaciones de retail, distribución, medios de comunicación y empaque. A nivel gremial ha desempeñado cargos de director de la Cámara Venezolana de Farmacias, CABEFAR, y de la Cámara Venezolana de Droguerías, CABEDRO. Ha recibido, además, uno de los reconocimientos más importantes que se otorgan en Venezuela en estos momentos, que lo genera la empresa EY como Ejecutivo del Año. A continuación, el señor Enrique Oropesa, ingeniero químico egresado de la Universidad de Northwestern, Boston, también del PAC en el IES, especialización en mercadeo y ventas. En cuanto a su trayectoria profesional, 6 años en la industria papelera en Benepal, Molino, ocupando el cargo de gerente de planta, gerente general de Tripoliben, industria química orientada a la producción de materia prima para cuidado personal y fertilizantes hidrosolubles. Ha sido director del comité de dirección de uno de los socios de FMC Foret España entre 1993 y 2013 y actualmente es el CEO de Molpac Corporation y miembro de su junta directiva. También damos la bienvenida al señor Gregorio Garzón, venezolano, nacido en Táchira. No voy a decir la edad porque creo que conversando fuimos al kinder seguramente juntos, entonces no voy a decir. Nació en San Cristóbal, hasta allí. Presidente de Empresas Garzón en Venezuela y presidente de la cadena Montes en Colombia, organizaciones especializadas en el negocio del comercio minorista. Emprendedor exitoso con vocación mundialista, quien enmarca su actuación con criterios profesionales de independencia, pluralismo, responsabilidad social y ética. 32 años en el mundo del supermercadismo venezolano. Hoy cuenta con 16 sucursales ubicadas en San Cristóbal, Mérida, Barinas, Acarigua y Guanare, y además, desde hace 12 años, traspasó nuestras fronteras creando la cadena Montes en el norte de Santander, Colombia, que cuenta hoy con 17 sucursales, uno de los mejores centros cárnicos de Latinoamérica, centro de distribución de frutas y verduras, así como centro panadero. Desde el año 2012, extiende su mano amiga a los niños con cáncer de las comunidades donde opera la cadena Garzón, por lo que creó la Fundación Garzón, que atiende en la actualidad a más de 650 niños. Y también nos acompaña hoy el señor Ricardo González, presidente de la Junta Directiva de la Cámara Colombo-Venezolana, ingeniero civil de la Universidad Nacional de Colombia, máster en Administración de Empresas de la Universidad de los Andes. Entre su experiencia se ha destacado como gerente y director en empresas de diferentes cargos y países de la región de Latinoamérica. Actualmente se destaca como gerente general de la empresa Empacor. También ha sido miembro de la Junta Directiva de entidades como Camacol, Andi, Capítulo Pulpa y Papel, Comité Empresarial del Oriente de Antioquia, y actualmente es presidente de la Junta Directiva de la Cámara Colombo-Venezolana. Muchísimas gracias a los 4 por haber aceptado acompañarnos hoy. En esta primera ronda quisiéramos, evidentemente, conocer cómo ha sido ese proceso de internacionalización en el que se han visto involucrados. Muy bien sabemos, cuando queremos internacionalizarnos o en el momento que decidimos traspasar fronteras en una organización, hay muchas formas de hacerlo. Algunas son muy planificadas, otras son producto de circunstancias. La literatura nos dice que evidentemente quienes lo hacen de una forma más planificada tienen más posibilidades de éxito a menor costo. Muchas veces los que lo hacen producto de una circunstancia determinada les cuesta un poco más
porque no hubo planificación y pueden eventualmente ser exitosos también, pero el recorrido es diferente. Es obvio que cuando el mercado local de alguna forma cambia o cuando tenemos una capacidad para producir más, buscamos ampliarnos a través de la internacionalización, de salir de nuestro país de origen. Esto, por supuesto, tiene implicaciones. Yo creo que lo que nos van a contar ellos hoy nos va a ayudar muchísimo a quienes de alguna forma estén pensando en la internacionalización para ver cómo podemos recorrer ese camino de una mejor forma. Está claro que esa es una vía que pueden tener las empresas venezolanas para poder de alguna forma usar esa capacidad que en este momento no están usando producto de nuestras circunstancias, pero donde hay factores que nos pudieran permitir operar en otros países. Entonces, en esta primera ronda me gustaría conocer de cada uno de ustedes. Lo primero, de alguna forma muy resumida, por favor, que nos cuenten exactamente a qué se dedica la empresa para que la audiencia se pueda dar una idea. Y luego, quizás la primera pregunta estaría dirigida a responder si ese proceso de internacionalización fue planificado, de qué forma se llevó a cabo y si se abordó por fases y de qué manera se abordó ese proceso de internacionalización. Entonces, pudiéramos comenzar con el señor Ramón Esteves Domínguez del Grupo Leti. Bueno, muchas gracias, Tiziana. Agradecer una vez más a la Junta Directiva de Fede Cámaras. Yo quisiera empezar esta intervención haciendo un reconocimiento a todos esos venezolanos valiosos que dedican gran parte de su tiempo, de sus energías, a costa muchas veces de su salud, de su familia, de muchas cosas, para trabajar por el gremialismo en este país. Y creo que todos ellos, en las distintas unidades gremiales, lideradas por supuesto en Fede Cámaras, si todos los empresarios venezolanos sacáramos cuenta de los impactos positivos que en nuestros negocios y en nuestras empresas tienen la gestión de estos compatriotas, seríamos más colaboradores con su gestión y su trabajo. Y le quiero hacer este reconocimiento hoy a la Junta Directiva de Fede Cámaras, de Conindustria. En particular también quiero hacer mención aquí, no sé si está por allí, al presidente de la Cámara de la Industria Farmacéutica, Tito López, quien también desde su rol hace un grandísimo trabajo. Bueno, Grupo Leti es un laboratorio farmacéutico nacional venezolano, fundado en el año 1950. Tiene un parque industrial en Guarenas, Estado Miranda. Allí están instaladas 6 plantas farmacéuticas de procesos específicos. No me voy a extender mucho, por no sé cuándo termina el relojito, ¿no? Pero 1.200 empleados. Y para que tengan una idea, con una capacidad instalada de 115 millones de unidades al año. Mercado farmacéutico venezolano del año 2014 llegó de ser 750 millones de unidades. En el año 2019 fue de 130 millones de unidades. Esa planta cuenta con 1.200 trabajadores activos. Comercializamos 260 referencias farmacéuticas aquí en Venezuela. En el mercado farmacéutico tenemos el 16% de la participación. Y de esas 260 referencias tenemos 96 en exportación a 9 países de América Latina, incluyendo Ecuador y Brasil. Después hablaré un poquito qué pasa con Colombia. Iniciamos la necesidad del proyecto de exportación en el año 2018, porque bueno, con una planta de 110 millones de unidades en el año 2018, el mercado farmacéutico nos daba para producir 9.
tenemos 100 millones de unidades pendientes por colocar en algún lugar, ¿no? Y nuestra primera exportación la hicimos en el año 2020. Entonces, básicamente, el proyecto de exportación se vio empujado por la necesidad de incrementar el uso de capacidad instalada de nuestra planta y de diversificar mercados. Y obviamente teníamos unas capacidades que no solamente eran productivas, sino a nivel de investigación y desarrollo y de experticia regulatoria que nos permitía, entendiendo los costos competitivos que podíamos tener en nuestra planta en Venezuela, salir a participar en los distintos mercados, tanto centroamericanos como andinos. Y empezamos en aquellos sitios donde, en función de nuestro catálogo y de las oportunidades de nichos de mercado, era bastante más factible. Por ello escogimos Ecuador y Centroamérica, República Dominicana. Básicamente lo hicimos a través de dos modelos, uno en Centroamérica y Brasil, a través de socios estratégicos, hacia los cuales nosotros le producimos sus marcas, y en el caso de Ecuador, fundando una filial que está así directamente con nuestras marcas, con nuestra imagen corporativa y con nuestro desempeño. Muchísimas gracias. Adelante, el señor Enrique Oropesa, Molpac. Bueno, inicio dando agradecimiento a Fedecámara por la invitación y permitirme dar un breve resumen de cómo ha sido la internalización de Molpac Corporation. Muy buenas las palabras previas, reconocimiento y admiración a todos los venezolanos que se dedican a los gremios y a todos los esfuerzos que ellos representan, especialmente en las circunstancias que vivimos en el país. Molpac Corporation es una empresa abocada a fabricación y suministro de empaques. Contamos con 8 operaciones, 7 de ellas a través de alianzas estratégicas preparadas durante muchísimos años. Tenemos una participación de ventas de un total de 13 países distintos, incluyendo algunos del Caribe. El proceso de internacionalización en la organización definitivamente nace cuando Venezuela se suscribe al Pacto Andino, pero definitivamente ese espíritu y ese interés estaba en los genes de su fundador, el doctor Aranceli González, y de todas las personas que lo acompañaron, que eran personas que en su totalidad, especialmente el doctor Celi, venían del Grupo Mendoza. El Grupo Mendoza en ese momento andaba en un proceso de inversiones importantes en Venezuela, sustitución de importaciones, suministro de productos que no se producían, y el doctor Celis vio la oportunidad de incursionar en este negocio y definitivamente fue muy acertada sus decisiones. Yo tampoco sé cuándo tengo que pararme, tú me dices. Okay. Él te avisa. Gracias. La organización empieza en Venezuela con una planta en Valencia. Su nombre es productora de productos moldeados, compañía anónima. La intención original fue satisfacer el mercado nacional con empaque para huevos. En ese entonces, al igual que toda Latinoamérica, los huevos se vendían sueltos en bolsitas de papel. Y eso fue en el año 1969. En el año 1972 se suscribe Venezuela al Pacto Andino y el doctor Celis como líder y su grupo, todos estuvieron de acuerdo que debería empezar un proceso intensivo de internacionalización. Y ahí arrancamos. En 1973 se funda una compañía que se llama Moldeados Andinos. Esa compañía, como se ha venido haciendo de ahí en adelante,
crea a través de unas alianzas importantes con dos países relevantes en la región andina. Uno es Colombia y el otro es Chile. Además de ello, siempre se ha tenido un pensamiento de contar con la tecnología de punta, la mejor tecnología posible, de tal manera de que garanticemos nuestra competitividad. La compañía se forma con una participación, como mencioné anteriormente, de una empresa colombiana, Familia Carvajal, la empresa Carvajal. La chilena es MPC, que es una empresa de pulpa y papel muy grande, y se crea una alianza con el segundo productor más importante y de tecnología avanzada, que se llamaba KS Fiber. Todos ellos, tienen una participación nacional, se forma Molanca, y ahí se da inicio a un proceso intensivo de exportaciones de productos para empaque de huevo. En el caso de Chile, se hacían también algunos empaques de fruta, principalmente manzana. Lamentablemente en el año 75 empieza a deteriorarse el pacto andino y para mantener la eficiencia del negocio se decide dejar a Molanca, por supuesto, y expandirnos en la frontera venezolana, y se instalan dos compañías en los países mencionados, una en Colombia y una en Chile. Primero la de Chile se llamaba Chilena de Moldeados, Chimolsa se llama, todavía existe, y la otra colombiana de Moldeados, Comolsa. Hoy en día es la compañía, a través de alianzas estratégicas, más grande del grupo en lo que respecta a pulpa moldeada. Bueno, eso nos permitió a nosotros cubrir un mercado extensivo dentro del Pacto Andino. Ya no era el Pacto Andino, ya no existían las preferencias arancelarias, menos mal que nos acaban de hacer la presentación de las aproximaciones que hay entre Colombia y Venezuela. Ahora que nuevamente se abrieron las relaciones comerciales y diplomáticas, y ambas compañías se desarrollan de una manera vertiginosa. Quiero aclarar algo de que en la organización siempre se ha mantenido un concepto de usar la tecnología de punta, y para ello, eso es uno de los pilares fundamentales en el desarrollo de nuestro grupo. El grupo, nosotros contamos con licencias técnicas de actualización de las dos compañías más importantes y más avanzadas tecnológicamente en la producción de pulpa moldeada, que es Harman, la compañía danesa, y Huhtamäki, una compañía finlandesa. El grupo sigue su proceso de desarrollo y su proceso de internacionalización, y a finales de los años 80 empezamos a ver con buenos ojos la posibilidad de incursionar en mercados adicionalmente a los que ya teníamos, que era Chile, Colombia, el Caribe y Venezuela. Ya Venezuela, con la capacidad excedentaria que le quedó cuando montamos las otras tres compañías, empezó a incursionar en ventas en el Caribe y Panamá específicamente. En el año 91 fundamos una compañía en Panamá, Moldeados Panameños. Nos fue muy bien. Y contando con una capacidad excedentaria, empezamos a hacer algunas penetraciones en otros países de Centroamérica. Igualmente, el mercado del Caribe tenía un repunte importante, lo vimos y montamos una compañía en el año... Déjame buscar la chuleta. En 1992 montamos la compañía en España, en Panamá. En el 94 montamos la compañía... Bueno, en el 94 compramos una empresa en Perú. Hoy en día se llama Molpac Perú. Le hicimos grandes inversiones. Hoy en día es la tercera compañía más grande del grupo. En el 2001 montamos Moldeados Dominicanos, Moldosa. Y ya, producto de la penetración de mercados de Panamá en Guatemala, montamos lo que hoy en día es nuestra segunda compañía de mayor producción, que se llama Guatemala de Moldeados. Todo ello, como mencioné anteriormente, basándonos en una tecnología de punta, y hasta la fecha del 2002, todo el apalancamiento financiero venía de Venezuela, venía de Molanca, y además se hizo algo que yo les recomiendo a cualquier institución, corporación o empresa que quiera internacionalizarse.
se hicieron grandes inversiones en preparación de profesionales. Hoy en día, todos nuestros gerentes, nosotros tenemos 3 regiones, tenemos 3 gerentes regionales, todos los gerentes regionales fueron entrenados en Venezuela, había un CAPEX dedicado a ellos. Los 3 son venezolanos, tuvieron un entrenamiento de 7 años, se abordaron sus necesidades primarias. La estructura de finanzas y controller de las 3 regiones también son liderizadas por venezolanos, manejadas por venezolanos. Ya Venezuela no tiene la capacidad de seguir con ese proceso de aprendizaje y se le ha delegado a las otras compañías. Las generaciones de relevo definitivamente vendrán de las 3 compañías más grandes, donde tenemos una copia de este programa de entrenamiento que es Colombia, Guatemala y Perú. Como último, ya terminé, ya se acabó el tiempo. Tú me dices. Ya termino. El 2010 montamos para consolidar y cerrar Centroamérica nuestra participación. En Honduras montamos una compañía y la última que hicimos fue en el 2017, que fue una ampliación en Colombia y la inversión fue en Ecuador. Hoy en día nuestra participación accionaria en Centroamérica está por encima del 92%. En Colombia estamos entre 72 y 74%. Yo diría de que nuestra participación accionaria muestra que hemos hecho un negocio bastante bueno en lo que respecta a conocer el mercado y dar un producto que satisfaga las necesidades de las personas. Muchísimas gracias. Ok. El señor Buenas Garzón, tardes. el señor Garzón, él no deja ni que yo lo presente, el señor Gregorio Garzón. Bueno, no, mira, estoy notando lo siguiente. En la parte de atrás están dormidos, por favor. A ver, levanten la mano. Todos despiertos. Bueno, nada, de verdad que gracias por la invitación. ¿Dónde está Irwin? ¿Lo veo? Max, ok. Adán, gracias de verdad por la invitación. Tremendo evento. Alguien me preguntaba, ¿va a quedar algo de esto? No, muchísimo. Muchísimo, de verdad. Así que tengo doble compromiso. Primero, por ser tachirense. Segundo, empresario de la zona. Así que el compromiso es doble. Bueno, nada, soy el presidente del Grupo de Empresas Garzón, una empresa que nació hace 32 años, pues en un chuzo muy pequeño, 6 metros cuadrados, pueden entender, ¿no? 3x3. Ahí nace esta organización que hoy tiene presencia en 6 estados de Venezuela. Actualmente contratamos 2.500 empleos directos, atención, 2.500 empleos directos y unos 4.000 empleos indirectos. Indiscutiblemente estamos en el mundo del retail, tenemos superficies entre los 4.000 metros, que le llamamos hipermercado, supermercado por tiendas de los 800 a 1.000 metros, y también tenemos supermercados de conveniencia que son superficies entre los 300 y los 500 metros. El formato nuestro, un formato interesante, como todo lo que ha pasado en el país, nos hemos reinventado. Hemos aplicado resiliencia. A todos nos ha pasado, nadie se ha salvado de todo lo que ha pasado, pero lo más importante es que hemos estado con una actitud positiva siempre, de continuar, de seguir adelante, de creer en el país, de apostarle a Venezuela más que nunca, porque es lo que sabemos hacer. Así que de verdad, contento y agradecido, por supuesto, con Dios primeramente, con cada uno de ustedes, los presentes, y por supuesto, yo sé que si están aquí, es porque están interesados en el aprendizaje, en lo que va a pasar, porque bueno, siempre andamos buscando qué va a pasar. Siempre andamos preguntando hacia dónde vamos. Y es lo que estamos viviendo. Entonces, nada, creo que en el caso nuestro, en el caso del Grupo Garzón, seguimos creciendo, seguimos apostándole. El próximo mes estamos inaugurando en Acarigua, por cierto, y en paralelo estamos inaugurando en Colombia. Así que hacemos el trabajo, no vemos muchas redes sociales, nos dedicamos a meterle el pecho, a creer, a apostarle más que nunca,
y por supuesto siempre la alianza estratégica con la banca y con nuestros proveedores. Esa es de verdad, creo que la llave perfecta que necesitamos nosotros para seguir creciendo, para seguir apostándole a este país, que es un país pues, que todo está por hacer. En la próxima le estoy hablando de Colombia, ¿verdad? De la experiencia de ese mercado colombiano, le estoy hablando de mi experiencia en el mercado venezolano, que sigue siendo para mí un mercado de oportunidades, un mercado gigante, un mercado por conquistar, un mercado donde el cliente es infiel y es normal porque el cliente nuestro hoy es economista. Este cliente hoy anda con una calculadora en la mano, sabe a cómo está el peso, sabe a cómo está el dólar y sabe a cómo le van a recibir el bolívar. Así que es normal que esto esté pasando. Y bueno, nada, en esa reinventarnos y entendiendo que este país cambió, que el consumidor cambió, pues estamos desarrollando nuevas marcas como la Hiperahorro, la marca Hiperahorro, que va a un segmento de masas. Este segmento de masas, entendiendo que el consumidor de hoy, de un poder adquisitivo bajo, tiene $5, $10, $20, pues nosotros también lo queremos. Y en eso venimos trabajando y de verdad que ha sido todo un éxito. Entonces, el secreto, leer el mercado, leer el consumidor, entenderlo para poder pues seguir creciendo y la oportunidad que nosotros podamos tener. Cada uno de ustedes, nosotros estamos viendo la nuestra y yo sé que ustedes también van a ver la de ustedes. Muchas gracias. Bienvenido, señor Ricardo González. Muchas gracias. Primero quiero decirles que yo me siento como en casa. Vengo de Bogotá y desde el primer momento que me bajé de Cúcuta a tomar la carretera, cuando uno empieza a tomar esa carretera y pasa tienditas, empieza a sentir otro país, pero otro país cercano, otro país realmente hermoso, lleno de oportunidades. Y en la mitad comimos chicharrones tan buenos como los que están en Manizales, mi tierra deliciosa. Mejores. Los mejores. Venía antojado de un chicharrón y en la mitad paramos tan buenos como los de la tierra paisa de donde provengo. Empacón es una empresa que tiene 45 años y llevamos más de 35 años en el mercado de Venezuela. Estamos dedicados a la producción de papel y cartón corrugado. También hacemos algo de moldeado, pero principalmente papel y cartón corrugado. Y la historia con Venezuela comienza porque lo primero que hacíamos era hacer cajas y corrugábamos con máquinas de corrugación y necesitábamos materia prima. Entonces, por muchos años, por 20 años, le compramos papel a Benepal. Muchísimos años trabajando de la mano. Y luego instalamos unos molinos en Bogotá, ya también tenemos molinos en Medellín, máquinas corrugadoras y acompañamos el mercado de Venezuela con cajas y también con papel. Vendemos también papel a empresas corrugadoras en el mercado venezolano. Somos más de 1000 colaboradores y como les digo, hemos estado en este mercado por siempre. Para nosotros este mercado es natural y cuando nos preguntan cuál es la fórmula, yo estoy seguro que la única fórmula es la resiliencia y la adaptación al cambio. Entender que aquí estamos y aquí nos quedamos y aquí queremos permanecer y por eso todos los días estamos adaptándonos al tipo de cambio, a la pandemia, a las necesidades del país, a los tipos de lugares por donde tenemos que venir. Muchas veces hemos venido en barco, otras veces veníamos por Paraguachón. Ahorita todas las fronteras están abiertas, entonces hay muchísimas mejores condiciones. Antes problemas de seguridad, entonces había que cambiar rutas. Ahora, como lo decía el gobernador ayer, cuando llegamos a Venezuela nos sentimos incluso mucho más seguros. Entonces, ese es el proceso en el que vivimos. Atendemos clientes de alimentos, muchos clientes de alimentos, muchos clientes de manufactura y queremos seguir aquí con el ánimo que ustedes nos muestran como ejemplo. Hace un mes estuve en la asamblea de la ANDI, que es la homóloga de acá, y yo estoy seguro que había muchísimo más ánimo, más interés de salir adelante, más interés de buscar soluciones entre todos estos empresarios que los que estábamos en el auditorio allá. Es un ejemplo de lo que ustedes están haciendo aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias. En esta segunda parte quisiéramos que nos compartieran
¿cuáles han sido los elementos en donde en ese proceso de internacionalización han tenido o han considerado que hay más aciertos o han considerado que han tenido más dificultades? La literatura nos habla, evidentemente, de que siempre tenemos que hacer este análisis en lo político, en lo económico, en lo legal y en lo cultural. Entonces, nos gustaría saber de cada una de esas experiencias en cuáles de estos elementos se han sentido con mayores competencias o han sentido que han podido desarrollar mejor ese proceso y en cuáles, y quizás es algo que también interesa mucho, en cuáles de esos 4 elementos ustedes en ese proceso han tenido mayor dificultad. Recordemos que son legal, político, económico y cultural. Adelante. Bueno, aquí me voy a saltar un poquito el orden, ¿no? Porque No. Venezuela, desde la bonanza petrolera y quizás de mucho más atrás, nunca se ha caracterizado por ser una empresa exportadora de medicamentos. Muy por el contrario, es una empresa, es un país donde se le ha abierto de par en par, y más en par y par y par, las puertas a las importaciones de productos farmacéuticos, tanto producto terminado como materias primas, material de empaque y todos los componentes del sector de la manufactura en el sector farmacéutico. Entonces, quizás para nosotros la primera barrera que tuvimos que romper fue creer en lo posible, ¿no? Y hacer que algo que no es habitual en esta economía o en la que tomamos la decisión fuera posible, que era pensar en que de ser un país netamente importador de medicamentos, pudiéramos convertirnos en un país exportador de medicamentos. Entonces, la ausencia de la cultura de exportación de medicamentos quizás fue la primera gran barrera, porque nos tocó aprender y desarrollar mucho todo lo que es el conocimiento regulatorio para obtener los registros sanitarios farmacéuticos en los países hacia los cuales pensábamos ampliar nuestros mercados. Entonces, esa fue la primera gran tarea, ¿no? La adaptación de todo ese portafolio de registros sanitarios que tenemos en Venezuela, adaptarlos a las exigencias y requerimientos que son, por cierto, diferentes país por país para la obtención de los registros sanitarios en dichos territorios, lo cual nos permitiría exportar. Entonces, esa fue la primera gran tarea. La segunda, por supuesto, es el entendimiento cultural de los mercados hacia los cuales nos dirigíamos. Porque si bien es cierto, somos países hermanos, somos países con un mismo origen, con un mismo idioma, un mismo lenguaje, las estructuras comerciales, los léxicos, los hábitos, las campañas de comunicación, los hábitos inclusive prescriptivos de los médicos, el cómo se atienden las infecciones, los distintos temas alérgicos, etcétera, 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 hay sus peculiaridades por región, ¿no? Entonces, entender todos esos hábitos culturales de cada uno de los mercados a los que íbamos fue nuestra segunda gran tarea y a la que tuvimos que dedicarle muchísimo esfuerzo, ¿no? La tercera gran actividad era la selección adecuada del modelo de negocio, donde teníamos la capacidad, la fortaleza y el conocimiento para, por nuestras propias estructuras y conocimientos, implementar un negocio gestionado por nosotros mismos y donde quizás la velocidad de penetración y de resultado positivo iba a ser más llevados de la mano de un socio local. Entonces, esos dos modelos de negocio, la evaluación financiera, siempre importante, porque uno sabe hasta dónde puede y hasta dónde no puede, y las capacidades de financiamiento obviamente en Venezuela no era precisamente en el momento que nosotros empezamos una fortaleza, ¿no? Y ese modelo de negocio, como lo dije al principio,
En el caso nuestro aplicaron dos modalidades, socios estratégicos, que al final eran clientes con los cuales firmamos alianzas de suministro, y en el caso de Ecuador, con nuestra propia filial, que se encarga de todo lo que es la actividad comercial, de mercadeo, pero usamos un operador logístico para la distribución. El otro elemento era la necesidad de nivelación tecnológica. Escuchaba aquí el compañero de Molpac en la necesidad de estar constantemente desarrollando una capacidad competitiva que te permita estar a la par de esos mercados donde vas a ir, porque no es lo mismo jugar en tu casa que jugar en territorio ajeno, y allí la necesidad de la innovación tecnológica, el aseguramiento de la calidad, y tuvimos una grandísima satisfacción con el reconocimiento de la calidad de los productos farmacéuticos hechos en Venezuela, en nuestra planta, por parte de los médicos, tanto en Centroamérica como en Dominicana como en Ecuador. Y allí estábamos compitiendo con otros laboratorios suramericanos, brasileños, argentinos, mexicanos y también colombianos, y la efectividad terapéutica de los productos hechos en Venezuela, en distintos estudios que realizamos, gozó de altísima aceptación, y de hecho eso tuvo su resultado en el desempeño positivo de las ventas en las distintas sucursales en los primeros 3 años. Entonces creo que el tema de las capacidades internas a nivel de tecnología y pensar que no se juegue igual en tu cancha que en la cancha de visitante también fue un factor para nosotros de éxito. El otro elemento es el monitoreo constante. Hablaban los compañeros anteriormente de que lo más común es el cambio, ¿no? Y bueno, las condiciones muchas veces con las cuales uno toma la decisión no necesariamente son constantes al momento de la ejecución. Las variables tienen modificaciones, ¿no? Entran competidores, salen competidores, se cierran nichos, se abren nichos, sobre todo en el tema farmacéutico. Y bueno, es muy necesario, y para nosotros también fue una lección importantísima, la creación de una estrategia de monitoreo de todo lo que es la planificación de inventarios, los esquemas logísticos, el desempeño financiero, los desempeños comerciales, y coincidimos, ¿no?, con lo que hablaba la gente de empaques que tengo aquí compartiendo el podio, el tema del entrenamiento y la capacitación y el liderazgo del talento humano. Tener los jugadores correctos en el equipo para formar equipo también ha sido un factor de éxito en el proceso que ha llevado adelante el Grupo Leti. Muchísimas gracias. Señor Oropesa. Ok. Los dos aspectos que nosotros, no necesariamente los más complicados, pero probablemente en los cuales tienes que dedicarle mayor tiempo para que no se extiendan en el tiempo, son los aspectos legales y los aspectos políticos. Eso básicamente porque nuestra internacionalización se basa en la construcción de industrias, manufactura, todo lo ligado a permisologías. Los aspectos legales pueden ser complicados y definitivamente son muy distintos entre un país y otro, independientemente que en los países donde nosotros estamos todos son latinoamericanos. Han sido dos aspectos importantes, le hemos dedicado mucho tiempo, hemos tenido una gran ventaja. Todas nuestras nuevas incursiones en países nuevos lo hemos hecho acompañados de locales. Y hemos tenido la fortuna de que muchos de esos locales han tenido contactos con política y han brindado apoyo, colaboración y recomendaciones para poder contratar asesores y lobistas. Tenemos una partida donde se les paga por honorarios profesionales y son personas de que nos han ayudado muchísimo en lo que respecta a análisis político, consecución de información oportuna,
y atender a contratar a todas las instituciones que se tienen para hacer revisiones de que lo estamos haciendo bien. Los aspectos que yo diría han tenido menor sacrificio en los procesos nuestros de internalización, son el aspecto económico, y el aspecto cultural. Económico, es así hasta el año 2002, cuando montamos Moldosa en Dominicana. Eso básicamente porque Venezuela estaba muy bien, tenía una buena economía y Molanca era una compañía con una capacidad de apalancamiento financiero importante. No es el caso tuyo, que saliste en 2015, pero en los años de 1969, cuando arrancamos nosotros, a 1983, Viernes Negro, definitivamente nuestra economía era muy sana y disfrutábamos de capacidad de apalancamientos importantes con instituciones grandes internacionales. Entonces fue un aspecto relativamente sencillo. De ahí en adelante, afortunadamente, cada una de las operaciones que hemos montado han sido lo suficientemente eficientes para ellas autopalancarse. Entonces, el aspecto económico no ha sido un dolor de cabeza. Lo es hoy en día Molanca, un gran dolor de cabeza en Venezuela. Así es, yo creo que lo necesitamos todo, inclusive inyectado. Ellos tienen migraña para el dolor de cabeza. Y el aspecto cultural, lo hemos abordado a través, nosotros hacemos precontrataciones cuando vamos a un país, de manera de que tengamos gente ya involucrada en la operación anterior, y hemos hecho muchas inversiones en Centroamérica, donde el aspecto cultural son distintos, pero no tan distintos como nosotros caribeños contra un bogotano. Que lo queremos mucho, pero son distintas culturas, tenemos distintos gustos. Pero sí es un aspecto, y una de las cosas que yo recomendaría es que definitivamente tienes que hacer revisiones internas del pensamiento y la satisfacción de tus colaboradores, porque hay veces, en Panamá tuvimos un ejemplo, y ya termino, nos dimos cuenta de que había un sector que desconocíamos que era indígena, que se consideraba discriminado. Entonces, ese tipo nos ha enseñado a prever cualquier tipo de problemas culturales. Muchísimas gracias. Señor Garzón. Pero nada, creo que todos están despiertos, ¿verdad? Bueno, buenísimo. A ver, hablamos ahora de traspasar esas fronteras y de las experiencias que hemos tenido después de lo que ha hecho el Grupo Garzón en Venezuela. Indiscutiblemente, siempre hay la esperanza y está la búsqueda de oportunidades. Y en esas oportunidades, hacia el año 2009, montamos la primera tienda en Panamá. Año 2009, una tienda, diría yo que muy moderna, grande. Era para ese entonces el antiguo local de CIAR, Transísmica, algo así, es la zona. Realmente, a nivel de Estado, creo que las reglas estaban muy claras, no había problema, solamente no falló algo, el estudio de mercado. El primer competidor entonces para ese entonces era Ricardo Martinelli, el presidente para ese entonces, con 99 tiendas. Nada más y nada menos. Pero bueno, nada, ese es parte del aprendizaje. Indiscutiblemente llevábamos la cultura venezolana, y esa cultura venezolana era entonces que tú aperturabas una tienda y bueno, al otro día eran cuadras y cuadras de clientes esperándote para hacerte compras. Allí inauguramos, llegó el día de la inauguración, después que nos gastamos todo el dinero del mundo y aperturamos la tienda y prácticamente nosotros nos quedamos, ¿y qué pacho? ¿Dónde están los clientes? Porque vivíamos con esa cultura venezolana, que aquí todo se lograba, que aquí todo, pues sabían quién era Garzón, lo esperaban y creíamos que allí nos iba a pasar lo mismo. Prácticamente ese negocio estuvo 18 meses, en 18 meses lo recogimos rápido y aprendimos, fue un aprendizaje interesante. Nos devolvemos a Venezuela
Por supuesto, en Venezuela en ningún momento abandonamos, siempre hemos estado aperturando y creciendo en Venezuela, apostándole. Y pasaron 3 años, y en esos 3 años, pues surge entonces la oportunidad, pues, ¿por qué no Colombia? Panamá nos queda muy lejos. ¿Por qué no Colombia? Y realmente tomamos la decisión de Colombia por la cercanía, pero ya va, allí nos montemos, vamos a aprender de este mercado. Es un aprendizaje bien interesante. Compramos algo que ya estaba funcionando, que se llamaba Los Montes. Entonces allí entendemos toda la idiosincrasia del consumidor, de los proveedores, del mercado, de la banca. Allí hay un eslogan de la banca muy importante allí: dime cuánto vendes y te diré quién eres. Entonces mira todos mis activos, a mí no me importa, dime cuánto vendes y te diré quién eres. Interesantísimo. Aprendimos del negocio y estamos preparados para crecer en Colombia entonces ya hacia el año 2013-2014. Cuando entramos a Colombia, en el norte de Santander, habían, no sé, posiblemente 20 supermercados. Y en los últimos 10 años nos llegaron 200. Nos llegaron 200 tiendas. Entonces te puedes imaginar el prepararte, la experiencia que realmente tomas allí. Es un aprendizaje muy interesante, el cual pues traemos a Venezuela. Las buenas prácticas de Colombia las traemos a Venezuela y las buenas de Colombia, por supuesto, las llevamos a Colombia. Por ahí tengo un videito bien interesante, a ver. Ya lo van a poner. Norte de Santander. San José de Cúcuta. La frontera más viva de toda América Latina. Lugar que vio crecer desde sus inicios a la cadena Montes de Colombia. Centro de distribución de la cadena Montes de Colombia. Este es el nuevo y moderno centro de distribución para la cadena Montes de Colombia, el cual cuenta con una logística automatizada para llevar el surtido de manera eficiente a sus tiendas. Desde este centro de operaciones, con el mejor equipo profesional en diferentes áreas, el cual está siempre a la delantera. Lo que se traduce en poder brindar al cliente de la cadena Montes calidad y variedad en sus productos a precios bajos todos los días. Montes Pinar del Río, en la estación de servicio Pinar del Río, que cuenta con el formato de 24 horas con libre ingreso a la tienda a toda hora. Esta tienda es Fresh Market, con una completa área de licores y bodegón, con lo más selecto del mercado. Esta es la cadena Montes de Colombia. Bueno, señores, esto es Grupo Montes. Entonces, interesante, ¿va? Un aprendizaje de Panamá. Recogimos rápido, ¿ok? No inventamos, recojamos, papá, y cuando veníamos entonces cruzando el puente, iban empresarios amigos. ¿Usted para dónde va? No, pues voy a ver qué hago, yo ya vengo. Y bueno, nada. El aprendizaje de Colombia fue totalmente diferente. Llegamos con tiendas 24 horas que no lo habían. Son tiendas que están abiertas al público las 24 horas, donde a las 3, 4 de la mañana el cliente, el consumidor, la familia puede ir a la tienda. También el formato que presentamos, un formato muy moderno, un formato nuevo. Mucha gente dice que se parece a los Carullas de Bogotá, hablando aquí de mi amigo de Bogotá. Entonces innovamos y empezamos entonces a ir a los segmentos altos, porque en el segmento bajo pues hay cola. En el segmento bajo hay colas. Entonces tomamos la decisión de ese cambio y bueno, nada, hoy generamos 500 empleos directos
en esta cadena y unos 1.500 indirectos. De verdad que ha sido una experiencia interesantísima. Seguimos apostándole a Venezuela, seguimos apostándole a Colombia. El próximo mes inauguramos en Venezuela, Carigua, y el próximo mes inauguramos también en Colombia otra tienda. Así estamos en simultáneo, no paramos. Creo que el secreto del éxito de la final es no parar. Y si vas a parar, por favor, no te quejes. Muchas gracias. Señor González. Bueno, muchas gracias. Muchas de las consejos que han dado mis colaboradores los comparto. Si tuviéramos que hablar de esos aspectos, el legal, el económico, el político se lo dejo a los políticos y me concentro más bien en los otros tres. Y para mí la principal palanca es el cultural. En los dos países entendemos que son países hermanos. Tengo grandes colaboradores en el equipo que son de Venezuela. El director de Los Molinos tuvo experiencia tanto en Colombia, en Venezuela, en Chile y ahora está en Colombia dirigiendo el molino. El de corrugación también. Y en el diseño también hay equipo venezolano y muchos de los operarios de máquinas también. Porque hablamos igual, nos entendemos igual y las oportunidades de talento están en todas partes. La inteligencia está repartida por todas partes y hay que saberla canalizar. Entonces, en ese tema cultural es fundamental. En el tema económico, pues hay que aprender a jugar con los costos de cada uno. Es así de claro. Si quieres competir acá, tienes que entender los costos de acá y saber llegarle a ellos. Y lo mismo en Colombia, en términos de fletes, en términos de materia prima. Nosotros somos una empresa de economía circular regenerativa. Eso significa que el 100% de nuestra materia prima la compramos a cartón que está en las calles, a recicladores, a muchos recicladores y con ellos trabajamos. Ese tema cultural de entender las necesidades de los recicladores es fundamental. Le hemos creado un seguro de incapacidad a ellos, porque ellos no tienen seguridad social. Además trabajamos con sus hijos y a los hijos les tenemos unos centros que con las alcaldías les ayudamos para que duerman mientras los recicladores trabajan. En ese tema cultural de entender las necesidades de nuestros proveedores es fundamental. Y en lo legal hay un tema tanto en Colombia como en Venezuela, pero en Venezuela es fundamental los mecanismos de pago que van ligados a los temas de riesgo de cartera. Entonces, las condiciones de cartera pues son fundamentales entenderlas porque al final, si no te pagan, ¿cómo cobras? Esos son un poco los principales aspectos. Muchísimas gracias y para finalizar, me gustaría pedirles un mensaje de cierre corto, una recomendación a cualquiera de las personas que nos está escuchando, que nos está viendo, ¿qué le recomendarían a la hora de pensar en internacionalizarse? Un mensaje que les quieran dejar con base, por supuesto, en la experiencia de cada uno de ustedes. Bueno, a los tachirenses les dicen los gochos, y a los de Norte Santander les dicen los toches. Yo creería que esta región más bien se debería llamar los goches, porque cada vez va a poder trabajar más integrado. Ese es un tema que yo les quiero dejar como mensaje, pero además en el otro es que una golondrina no hace verano, pero yo en estos 2 días yo he visto muchas golondrinas que me empiezan a dar la impresión de que puede haber verano económico. Una de esas golondrinas es el doctor José María Nogueroles con la energía y el entusiasmo, como esta mañana nos daba un ejemplo. A quien le hago un reconocimiento. O al doctor Adán, que ayer con esa energía, desde que me decía venga y me acompaña hace unas semanas, con la energía que ayer celebraba el estar aquí con este éxito de esta asamblea, es otra gran golondrina. O con la golondrina de Carlos Luna, que viene de ProColombia a decir aquí estamos nosotros también a apoyarlos, a Fede Cámaras por supuesto y todo ese equipo de colaboradores, a este hotel, es una gran golondrina. Uno cree que llega a Venezuela y va a encontrar otro hotel de 50 años destruido, pues llega y es una maravilla este lugar, el hotel como está preparado. Y por último a la Cámara Colombo-Venezolana y a la Cámara Venezolana-Colombana de la cual hago parte, que nos están acompañando a todos los empresarios de la mano a buscar oportunidades con ProColombia y con el gobierno, con el gobernador y con todas las autoridades. De verdad, muchas gracias y se puede internacionalizar y se pueden buscar oportunidades en ambos lugares, estoy convencido. Muchas gracias.
Bueno, creo que el aprendizaje de hoy es un aprendizaje interesante y creo que esto es el comienzo de algo muy bueno que viene. Lo que estamos viendo y lo que estamos sintiendo nosotros ayer y hoy, sobre todo los cristobalenses, los del Táchira, los gochos, como dice aquí el amigo, que vivimos aquí, pues hemos visto el cambio en la ciudad. Hemos visto una ciudad limpia, una ciudad segura, y lo decía ayer el gobernador y tiene toda la razón, eso está pasando, eso no hay que negarlo. Así que esa tranquilidad nos da para nosotros cada día seguir creciendo, seguir apostándole. Hoy más que nunca, yo creo que esto y Fedecámaras y los presidentes y expresidentes de Fedecámaras lo pueden decir, siempre ha sido una montaña rusa, siempre. Esto no es que ha sido calmado siempre. Unas más oportunidades que otras, pero siempre ha existido. Así que bueno, va a depender siempre de cómo nosotros lo veamos, cómo nos sentimos, si nos dejamos mover el piso o nosotros lo controlamos. De verdad que yo creo que hay muchísima oportunidad. Venezuela es un país virgen. Esto va con los inversionistas que nos visitan el día de hoy, sino que me lo digan a mí. Si yo salgo de aquí, pues yo tengo 4 supermercados más que me hacen competencia, pero es que allá tengo 200. Entonces, bueno, dígame dónde quiero estar, ¿ok? Ahí se las dejo. Así que bueno, el aprendizaje, señores, y sin miedo al éxito. Bueno, volviendo al ámbito que me compete, yo haría muy breves recomendaciones. Una, definitivamente, el principal factor para un proceso de internalización es invertir dinero en preparación de nuestros colaboradores. Ellos son el pilar, definitivamente. El segundo pilar es, como lo habíamos hablado, lo mencionaste, la parte tecnológica. Hay que buscarse socios que nos den una calidad que nos permitan superar cualquier tipo de competencias que puedan entrar al futuro. Los gremios, que no lo había mencionado, nosotros nos apoyamos mucho en los gremios en los países donde hemos estado. Ellos nos han propuesto personas, asesores y guías para entender cultura, para entender aspectos legales, que son cruciales. Y lo otro que nosotros hacemos, pero es una cosa muy interna, es siempre tener una capacidad ociosa de manera de poder incursionar en nuevas actividades de mercadeo y ver qué oportunidades de nuevas manufacturas podríamos tener. Muchísimas gracias. Bueno, yo creo que el primer consejo es creérselo. El primer consejo es creérselo. Es decir, sí se puede. Y uno pregunta, ¿ese sí se puede en base a qué? Bueno, yo creo que una empresa cualquiera, en cualquier rincón de este país, que esté hoy abierta y que tenga más de 25, 65, 75 o los que sean años, y esté hoy aquí, si ha podido con esto, puede con cualquier cosa. Eso hay que tenerlo claro. Entonces hay que creérselo. En el sector farmacéutico venezolano, la industria farmacéutica nacional le ha tocado en la antigua competir con multinacionales de renombre, occidentales, Pfizer, Bayer, Merck, Boehringer. Y Venezuela fue el único país de América Latina donde un laboratorio local era líder superando a esas empresas multinacionales. En la época, digamos, de las verdes. Ahora, en la época de las flacas, nos ha tocado competir contra medicamentos asiáticos. Y hoy por hoy, yo con muchísima satisfacción puedo decir que aquí en Venezuela la industria nacional, robándole al señor Follmer
el lema, hemos sacado el pecho y hoy por hoy el 70% del crecimiento del sector farmacéutico nacional no viene por importaciones, sino que viene por producción local, hecha en Venezuela por laboratorios venezolanos con venezolanos. Y ahí nos ha tocado que competir en condiciones asimétricas. Para que tengan una idea, un importador asiático, y lo que pasa en el sector farmacéutico pasará en prácticamente todos los sectores, así que no voy a decir nada nuevo, pero para que un laboratorio venezolano pueda vender un producto desarrollado en Venezuela, desde que lo terminó hasta que lo puede vender, aquí pasan 2 años. Un señor que viene de afuera, lo empieza a vender y después de 2 años empieza a registrarlo. En cuanto, y lo digo porque en la exportación hay asimetrías, y esas asimetrías es algo que es muy importante que evaluemos cuando cualquiera de nosotros esté pensando en salir a exportar. Y medir bien esas asimetrías es un factor crítico de recomendación que hacemos. Me uno a todo lo que han compartido mis compañeros de panel, el tema legal, el tema fiscal, el tema laboral, tema fiscal importantísimo. La cultura fiscal fuera de Venezuela es con una metodología bastante diferente a la que nos toca aquí. Pero creo que la simetría de los negocios es un factor crítico a tomar en cuenta y evaluar antes de dar paso. Porque los flujos de caja en este país son limitados. Hoy hablábamos, en la mañana hubo el panel bancario. El doctor José María decía que él mejor no hablaba de la cartera de crédito de Sofitasa, ¿no? Pero es que la cartera de crédito de todo el país puede ser semejante a la cartera de crédito de un estado, de un país vecino. Entonces, cuando tú tienes recursos limitados, si te vas a ir a pelear para allá, tienes que pensar bien hasta dónde te llega la cobija, ¿no? Porque los errores, ¿verdad, señor Garzón?, pueden ser muy costosos, ¿no? Hay gente que invierte en irse a estudiar en Haití, hace un posgrado, y hay otros que hacemos negocios y aprendemos, ¿no? Aprendemos más o menos con costos. Quizás ir allá sería más económico que lo que se pierde en los negocios mal planificados, ¿no? Entonces sí pensar mucho en el tema de flujo de caja y en las asimetrías para minimizar los errores. Muchas gracias por la invitación. No, lo que nos corresponde a los moderadores es un trabajo complicado, que es hacer un resumen de todo lo que hemos escuchado, y yo creo que lo más importante en la primera ronda es destacar que el éxito generalmente es gradual. Hay que pensar que en estos procesos sí los asumimos de manera gradual, y aprendiendo en cada uno de los pasos, las posibilidades de errores quizás sean un poco menores. En cuanto a las barreras, en cuanto a los problemas en lo económico, en lo político, en lo legal y en lo cultural, vemos definitivamente clave. Agradecemos al señor Garzón, porque a veces a la gente le cuesta mucho trabajo reconocer públicamente los errores, y yo creo que es muy meritorio que él haya advertido y le haya advertido a todos los que nos están escuchando que haberse equivocado en ese medir, en ese conocimiento del mercado, le generó pues una pérdida de tiempo, una pérdida de dinero importante, y yo creo que es algo que debemos tener muy claro, en que la planificación estratégica es clave para este tipo de asuntos. Lo económico definitivamente tiene mucho que ver con elementos que se han hablado, que tienen que ver con el manejo de negocios. Todos han coincidido en el valor que hay que darle a la formación, a un recurso humano preparado. Me consta que la mayoría de estas empresas invierten muchísimo dinero en eso, en el valor del aprendizaje de sus trabajadores, en lo que hacen para como sus colaboradores, como los llama Molpac. Trabajar en ellos, ocuparse de la gente es muy importante, es clave.
la tecnología, estar siempre pendiente de los avances tecnológicos es determinante. Y dejé lo cultural de último, porque evidentemente yo creo que es lo que nos ocupa hoy, teniendo empresarios colombianos y venezolanos entre el público. Hay un principio, los estudios de internacionalización lo dicen claramente, que cuando uno quiere enfrentar un proceso de internacionalización hay que tratar de hacerlo primero con el que más se parezca a uno y segundo con el que esté más cerca de uno. Y entonces eso es Colombia y Venezuela, ni más ni menos. Si nosotros, eso nos va a reducir mucho los errores, porque nos parecemos. Quienes nos criamos aquí en San Cristóbal, se lo mencionaba yo a Pedro en una entrevista esta mañana, en mi infancia yo no distinguía cuando yo estaba en Colombia y cuando yo estaba en Venezuela, porque la frontera no era física, no existía esa frontera. Y bueno, los colombianos venían a Venezuela a hacer compras y nosotros íbamos a Colombia a hacer compras y había realmente una interrelación. Y yo le mencionaba que el cierre de la frontera, en realidad, lo más grave no fue ni lo económico ni lo político, lo más grave fue lo social y lo cultural, porque socialmente nos hicieron mucho daño, porque todas las familias tachirenses están vinculadas con alguna familia en Colombia y todas las familias en Colombia están vinculadas de alguna forma con esta familia. Y por supuesto, eso nos afectó mucho, pero siento que en este momento lo estamos superando y es lo clave. Cuando hablamos de asimetría, ahí es donde está la razón de ser de estos encuentros. Los gremios somos el lugar, no solo para compartir estas experiencias, sino además somos el lugar para identificar esas asimetrías y trabajar y ser la voz de cada uno de los empresarios para que esas asimetrías se reduzcan al máximo. Ese es el trabajo nuestro como gremios, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y creo que ese es el gran reto de las relaciones comerciales entre Colombia y Venezuela. Derrumbar esa barrera, derrumbar esas asimetrías y entender que así como los venezolanos tenemos un caso que no es muy exitoso en internacionalización, pero que todo lo que nosotros supimos hacer lo aprendió Colombia y lo desarrolló, que es nada más, algunos saben que eso es parte de lo que yo estudio, es la historia de la telenovela. La telenovela, nosotros la colocamos en el mundo, nosotros fuimos el primer país del mundo que la internacionalizamos, pero justamente por equivocarnos en esas formas, por equivocarnos en muchos aspectos económicos, culturales, legales y políticos, lamentablemente otros países se han beneficiado de todo lo que hizo Venezuela en eso. Y ese es el error que no podemos volver a cometer. Tenemos que entender que cuando se enfrenta un proceso de internacionalización hay que hacerlo planificadamente y bien para que sea exitoso. Aquí está la demostración de cómo puede ser exitoso ese proceso. Muchísimas gracias.